Una historia increíble le sucedió a una periodista suiza. Después de pasar solo 2 días en Buenos Aires, exclamó que la ciudad superaba con creces su imaginación y se rindió por completo a su encanto. Habiendo visitado previamente Tokio y Shanghái, había llegado a la conclusión prematura de que Argentina, bueno, sería simplemente un país de nivel intermedio. Sin embargo, desde el momento en que aterrizó en Buenos Aires, su expresión cambió radicalmente. ¿Qué fue lo que dejó tan atónita a una experta que había viajado por más de 60 países? Acompañémosla para descubrirlo. Mi nombre es Lisa Müller. Nací en Zúrich, Suiza, y he dedicado mi vida a ser periodista de viajes. Mi especialidad es recorrer el mundo, principalmente Europa, escribiendo artículos sobre infraestructura urbana y conciencia cívica. Para mis 39 años, ya había pisado más de 60 países, llenando columnas de periódicos con análisis comparativos entre culturas y metrópolis. Mis textos son conocidos por su perspectiva afilada y su crítica directa. Para ser honesta, soy una perfeccionista. Habiendo nacido y crecido en Suiza, la precisión y la disciplina son los cimientos de mi existencia, el prisma a través del cual mido el mundo. Un día, mi editor en jefe me llamó a su oficina. Su despacho, con vistas al tranquilo lago de Zúrich, siempre me pareció un santuario de calma y orden. Lisa, dijo, apoyando los codos sobre la mesa de caoba pulida. ¿Qué te parece hacer una serie especial esta vez? Una comparación entre 3 grandes metrópolis de continentes distintos. La propuesta me intrigó al instante. Quiero que compares la infraestructura y la conciencia ciudadana de Tokio, Shanghái y Buenos Aires. Honestamente, la oferta era fascinante. Tokio era una ciudad que anhelaba visitar desde hacía años, un faro de orden y eficiencia. Shanghái, por su parte, despertaba mi curiosidad por el vertiginoso crecimiento económico de China y su pulso futurista. Pero, Buenos Aires. ¿Argentina? Siendo sincera, mis expectativas eran nulas. En mi mapa mental, era solo un punto de referencia, un contraste necesario para resaltar la superioridad de las otras dos. Estaba convencida de que Tokio brillaría de forma abrumadora. Japón, después de todo, era la cuna de la disciplina y los buenos modales. Cuando le expresé esta idea a mi editor, él solo sonrió de una manera enigmática, casi paternal. Lisa, anda a verlo con tus propios ojos. Después escribís el artículo. El prejuicio no es una buena herramienta para un periodista, ¿no crees? Sus palabras resonaron en mí. Tenía razón. Mientras reservaba los vuelos, mi mente estaba completamente absorbida por la imagen de Tokio, una ciudad perfectamente organizada, con ciudadanos de una cortesía impecable, donde la tecnología de punta convivía en armonía con tradiciones ancestrales. Los vídeos que había visto en Internet no hacían más que alimentar mis altas expectativas. ¿Y Buenos Aires? Mi conocimiento se limitaba a clichés, el tango, la carne y una reputación de cierta inestabilidad económica. No era mucho más que eso. Al preparar mi equipaje, planifiqué el itinerario con mi meticulosidad habitual. De los 10 días de viaje, asigné 4 a Tokio, 3 a Shanghái y los últimos 3 a Buenos Aires. Era lógico dedicarle más tiempo a Tokio, pensé, mientras guardaba mi cámara profesional y la grabadora de voz. Era allí donde esperaba encontrar el núcleo de mi reportaje. El viaje comenzó según lo previsto. Tokio fue exactamente como lo imaginé, impecable, eficiente hasta un punto casi robótico. Cada interacción, cada servicio, funcionaba con la precisión de un reloj suizo. Sin embargo, bajo esa superficie perfecta, sentí un frío, una distancia inquebrantable. La cortesía parecía más un protocolo memorizado que una calidez genuina. Luego vino Shanghái, un gigante deslumbrante y caótico. La energía era palpable, una demostración de poderío económico en cada rascacielos que arañaba el cielo. Pero la experiencia fue agotadora. El ruido, el desorden, la brusquedad de la gente y la constante sensación de tener que estar alerta para no ser estafada me dejaron un sabor amargo. Así, la mañana de mi segundo día en Shanghái, me dirigí al aeropuerto para tomar el vuelo a Buenos Aires.
A esas alturas, la ansiedad superaba con creces cualquier atisbo de expectativa. Las dos primeras metrópolis, a su manera, me habían decepcionado. Suponía que la tercera sería una versión aún más deslucida de lo que ya había visto. Además, en mi percepción, Argentina era un actor secundario en el escenario mundial, un país que no jugaba en la misma liga que China o Japón. El avión despegó, y el paisaje urbano de Shanghái se fue encogiendo hasta desaparecer. ¿Qué me esperará en Buenos Aires?, me pregunté, sumida en un profundo escepticismo. Me dirigía a mi destino final con más resignación que curiosidad, lista para confirmar mis prejuicios y terminar el trabajo. Apenas puse un pie en el aeropuerto internacional de Ezeiza, sentí que algo era diferente. No era el caos que había anticipado. El aire era tranquilo, el espacio amplio y luminoso. Mientras caminaba por los largos pasillos hacia el control de migraciones, las paredes no estaban cubiertas de anuncios llamativos, sino de impresionantes fotografías de los paisajes naturales de Argentina, la inmensidad de la Patagonia, las cataratas de Iguazú, los coloridos cerros de Salta. Un aeropuerto con una presentación tan cuidada y artística, pensé, con una mezcla de sorpresa y recelo. Todavía no estaba convencida. Al llegar al puesto de control de pasaportes, me preparé para la habitual interacción hosca y burocrática. El oficial, un hombre de unos 50 años con una mirada amable, me saludó con una sonrisa. «Buenas tardes. ¿Pasaporte, por favor?», dijo en un inglés claro y fluido. Su acento natural me descolocó. En Tokio, una simple frase en inglés era una barrera de comunicación. En Shanghái, el acento era tan denso que resultaba casi incomprensible. Aquí, la conversación fluía sin esfuerzo. El trámite fue rápido y eficiente. ¿De dónde nos visita?, preguntó el oficial mientras sellaba mi pasaporte. De Suiza. Acabo de estar en Tokio y Shanghái. Ah, qué lindo viaje, exclamó, levantando la vista. Bueno, bienvenida a Buenos Aires, entonces. Espero que disfrutes mucho tu estadía. Si necesitas alguna recomendación sobre la ciudad, algún lugar para comer o algún barrio para visitar, no dudes en preguntar en el mostrador de información turística. Son macanudos, te van a ayudar. Ese simple acto de amabilidad, esa conversación natural y espontánea, fue suficiente para empezar a demoler el muro de mis prejuicios. Mi primera impresión de Buenos Aires ya era infinitamente mejor de lo que había imaginado. Recogí mi equipaje y me dirigí a la salida. La señalización, clara y precisa, estaba en español, inglés y portugués, disipando cualquier temor a perderme. Decidí tomar un taxi para llegar al centro de la ciudad. Afuera, el aire tibio de la tarde me recibió. Un hombre se me acercó, ofreciéndome un servicio de remise, un auto privado. Acepté, todavía con cautela. El conductor, un hombre llamado Jorge, cargó mi maleta en el baúl con una sonrisa. Apenas nos pusimos en marcha, encendió el taxímetro sin que yo tuviera que decir una palabra. Ni el más mínimo intento de inflar el precio, una diferencia abismal con la experiencia en Shanghái. Cuando Jorge se dio cuenta de que era extranjera, inició una conversación en un inglés sencillo pero entusiasta. «Primera vez en Buenos Aires, che». Su uso de la palabra «che» me sonó extrañamente familiar y cercano. «Sí, es mi primera vez», respondí. «¿Y de dónde sos?». «De Suiza». «Oh, Suiza. Qué país hermoso». Un amigo mío fue y volvió enamorado de las montañas. ¿Y qué te parece Buenos Aires hasta ahora? Bueno, acabo de llegar, así que no estoy muy segura todavía. Ya te va a gustar, aseguró con convicción. Buenos Aires es una ciudad segura y cómoda. ¿Y la gente? Los argentinos somos buena gente, vas a ver. Esa charla informal, tan genuina y sin pretensiones, continuó mejorando mi percepción a cada kilómetro que recorríamos. Jorge me señalaba edificios, me contaba anécdotas de la ciudad y hasta me recomendó su parrilla de barrio favorita. Cuando llegamos al hotel en el barrio de Recoleta, la tarifa era exactamente la que marcaba el reloj.
Le di una propina generosa. Él la aceptó con una gratitud que parecía sincera, no una mera formalidad. Al llegar al hotel, me esperaba una experiencia aún más sorprendente. Mientras hacía el check-in en la recepción, el empleado, un joven llamado Mateo, me preguntó el motivo de mi viaje en un inglés impecable. Cuando le conté que era una periodista de viajes, sus ojos se iluminaron. Inmediatamente, desplegó un mapa y comenzó a sugerirme lugares para visitar. Y no eran las típicas atracciones turísticas, sino rincones secretos que solo los locales conocían, una librería escondida en una galería antigua, un pequeño café con el mejor dulce de leche artesanal, una milonga no turística donde se bailaba el tango más auténtico. Si querés entender el alma de esta ciudad, no podés quedarte solo con la Casa Rosada o Caminito, me dijo con pasión. De camino a mi habitación, el Botones, que ya había tomado mi maleta, me preguntó: ¿necesita que la ayude con algo más? Una reserva para cenar. ¿Alguna indicación? En otros países, este tipo de servicio proactivo era algo que yo tenía que solicitar. Aquí, me lo ofrecían antes de que pudiera siquiera pensarlo. Este país tiene algo extrañamente bueno, reflexioné mientras entraba en mi habitación. Al abrir las cortinas, me encontré con una vista espectacular. La ciudad se extendía ante mí, una mezcla armoniosa de arquitectura parisina y modernos rascacielos, salpicada por el verde intenso de parques y plazas. Las calles, vistas desde arriba, parecían sorprendentemente ordenadas. No era la opulencia ostentosa de Shanghái, pero había una elegancia y un orden que no esperaba. Esa primera noche, decidí cenar en un pequeño restaurante que Mateo me había recomendado, a unas pocas cuadras del hotel. Al principio, me preocupaba no encontrar un menú en inglés. Pero en cuanto me senté, el mozo, un hombre mayor con un delantal impecable, me trajo una carta en inglés sin que yo se lo pidiera. Al tomar mi orden, me explicó pacientemente cada plato, describiendo con detalle los diferentes cortes de carne y sugiriéndome un vino Malbec de Mendoza para acompañar mi bife de chorizo. Cuando llegó la comida, incluso me indicó cómo se solía comer, con qué guarnición combinaba mejor y la historia detrás del chimichurri. ¿Tanta atención al detalle?, me pregunté, asombrada. En Tokio, aunque había menús en inglés, las explicaciones eran escuetas o inexistentes. En Shanghái, me habían cobrado de más simplemente por ser extranjera. Aquí, en cambio, recibía información precisa y un servicio increíblemente amable. Al momento de pagar, llegó otra sorpresa. Cuando extendí mi tarjeta de crédito, el mozo me dijo: señorita, recuerde que como turista puede solicitar la devolución de impuestos, el tax free. Guarde este ticket. Su honestidad me conmovió tanto que quise dejarle una buena propina en efectivo. Él la rechazó con una sonrisa cálida. Acá no tenemos esa costumbre, che. Con que vuelva ya es suficiente para nosotros. De regreso al hotel, aunque era tarde, las calles estaban bien iluminadas y se sentían seguras. Las veredas estaban llenas de gente sentada en las mesas de los cafés, charlando animadamente. Una mujer podía caminar sola sin sentir miedo. En ese aspecto, se parecía a Tokio, pero Buenos Aires tenía una vitalidad, una calidez y una sensación de apertura que la capital japonesa no poseía. Buenos Aires es mucho mejor de lo que imaginaba, pensé esa noche, recostada en la cama del hotel. Aún no había empezado a explorar en serio y ya había acumulado una cantidad abrumadora de impresiones positivas. ¿Cómo será mañana? Me dormí con una nueva y emocionante sensación de expectativa. A la mañana siguiente, me desperté temprano, decidida a comenzar mi exploración por el centro histórico. Le pedí indicaciones al recepcionista del hotel. Él, con la misma amabilidad del día anterior, desplegó un mapa del subte y me explicó la ruta con todo detalle. Si prefiere, le puedo llamar un taxi, pero en el subte quizás llegue más rápido. Aprecié que me diera opciones. Elegí el subte, y como esperaba, la experiencia fue impecable. La estación estaba limpia y el tren llegó puntualmente. Lo que más me llamó la atención fue que los jóvenes no ocupaban los asientos reservados para personas con necesidades especiales, aunque estuvieran vacíos.
En Tokio ocurría algo similar, pero aquí parecía una norma social interiorizada, no una regla impuesta. Cuando una mujer mayor subió al vagón, un adolescente que estaba sentado cerca se levantó de inmediato para cederle su asiento, sin que nadie se lo pidiera, como el gesto más natural del mundo. Llegué a la zona de la Plaza de Mayo y quedé maravillada por la imponente arquitectura de la Casa Rosada y la Catedral Metropolitana. Turistas y locales paseaban relajadamente por el amplio y limpio espacio. Un grupo de escolares de primaria visitaba la plaza, caminando en fila de manera ordenada y silenciosa. Desde allí, me dirigí a pie hacia el barrio de San Telmo, perdiéndome a propósito en sus calles empedradas. En el corazón del mercado de San Telmo, entre puestos de antigüedades y artesanías, me encontré con un problema. Mi mapa no era claro y no lograba ubicar una galería de arte que me habían recomendado. Mientras miraba mi teléfono con cara de frustración, una señora mayor que atendía un puesto de platería se me acercó. ¿Estás perdida, querida?, me preguntó con un acento porteño encantador. Le expliqué en mi español básico lo que buscaba. Ella no se limitó a darme indicaciones. Eso está medio escondido. Vení, que te acompaño. Total, mi marido se queda cuidando el negocio. Insistió en caminar conmigo varias cuadras, contándome historias del barrio, de cómo había cambiado con los años y señalando edificios históricos. Su generosidad desinteresada era algo que nunca habría imaginado en Tokio o Shanghái. Era una calidez humana pura, sin agenda ni expectativas. Para el almuerzo, probé unas empanadas en un pequeño local que la señora me recomendó. Eran exquisitas. La dueña del lugar, al ver mi entusiasmo, me explicó la diferencia entre las empanadas salteñas y las tucumanas, y hasta me dio a probar el relleno de una que acababa de sacar del horno. Tanta amabilidad por todos lados, me preguntaba una y otra vez. Por la tarde, visité el barrio de La Boca. El caminito, con sus conventillos de chapa pintados de colores vibrantes, era una explosión de vida. Parejas bailaban tango en la calle, los artistas exponían sus obras en las veredas y el aire olía a café y a parrilla. Mientras paseaba, me detuve a observar a un vendedor de choripanes. Al ver mi curiosidad, el hombre, con una gran sonrisa, me ofreció un trocito para que probara. «Probalo, che. El mejor chori de La Boca», dijo en un spanglish adorable. Cuando le compré uno, me agregó un poco más de salsa criolla, de yapa, como un regalo. Esta interacción, llena de calidez y picardía, era algo que jamás había experimentado en la formalidad de Tokio. Al anochecer, subí al Palacio Barolo para ver la ciudad desde las alturas. Mientras subía en el antiguo ascensor, la guía me preguntó si estaba sola. Sí, le respondí. ¿Querés que te saque unas fotos cuando lleguemos al faro? La vista es increíble, te va a encantar. Estos pequeños gestos de amabilidad ocurrían constantemente. Era asombroso. El paisaje nocturno de Buenos Aires desde la cúpula era un sueño. El Río de la Plata se extendía como un mar oscuro y las luces de la ciudad titilaban como un manto de estrellas. Era una belleza más caótica y apasionada que la de Tokio, pero igual de impresionante. De regreso al hotel, pasé por un pequeño supermercado. Al pagar, el cajero me preguntó: ¿necesitas bolsa? Sí, por favor, respondí. Son 10 pesos, dijo él. Tratamos de usar menos plástico. Me pareció admirable cómo integraban pequeñas prácticas ecológicas en la vida cotidiana. En ese momento, caí en la cuenta de que había olvidado mi billetera en el hotel. El pánico se apoderó de mí. Empecé a disculparme profusamente, pero el cajero simplemente sonrió. No te preocupes. Llévatelo igual. La próxima vez que pases, me lo pagás. Me quedé helada. Confiar de esa manera en una completa extranjera era impensable. En Shanghái, tenía que vigilar mi bolso constantemente. Aquí, me ofrecían una confianza y una tranquilidad que me desarmaban. Mientras caminaba de regreso al hotel, con mis compras en la mano, pensé, aquí hay una calidez centrada en las personas que no se encuentra ni siquiera en Suiza.
Si Tokio era precisión fría, Buenos Aires era precisión con flexibilidad. Si Shanghái era lujo desordenado, Buenos Aires era una armonía que convivía con un orden orgánico. Al final de mi segundo día, mi percepción de Buenos Aires había cambiado por completo. Qué error tan grande había sido ver esta ciudad como un simple punto de comparación. Mi expectación por el último día era ahora inmensa. En mi última mañana, decidí seguir otra recomendación del hotel y alquilar una bicicleta para recorrer los bosques de Palermo. El sistema de alquiler público fue sorprendentemente fácil y económico, solo necesité mi pasaporte. Mientras pedaleaba por los senderos junto a los lagos, admiré cómo la naturaleza y la ciudad se fusionaban a la perfección. A pesar de ser una mañana de día laborable, había mucha gente corriendo, caminando o andando en bicicleta. Lo más impresionante era el respeto absoluto por los carriles, los ciclistas en su senda, los peatones en la suya. Este tipo de orden también lo había visto en Tokio, pero aquí se sentía más relajado, más natural. Me detuve a descansar en un banco y observé a un grupo de adolescentes sentados en el césped. Al principio, pensé que estaban de picnic, pero luego me di cuenta de que estaban juntando la basura que había alrededor. No parecía una actividad escolar. Me acerqué y le pregunté a una de las chicas por qué lo hacían. Ella se encogió de hombros y respondió con simpleza. ¿Y, para que esté más lindo? No. En ese instante, comprendí algo fundamental. Aquí, la disciplina no era una regla impuesta desde arriba, sino una parte de la vida, un sentimiento de pertenencia. En Tokio, seguir las reglas se sentía como una obligación. En Buenos Aires, parecía nacer de una conciencia cívica genuina, del deseo de cuidar lo que es de todos. Por la tarde, visité el distrito financiero del centro. Estaba lleno de rascacielos modernos, tan imponentes como los de Wall Street o la City de Londres. Sin embargo, las calles estaban impecablemente limpias y la gente caminaba de forma ordenada. Me senté en un café con vistas a la avenida 9 de Julio y me puse a observar el pulso de la ciudad. De repente, el sonido penetrante de una sirena de ambulancia rompió la monotonía del tráfico. Y entonces, ocurrió algo que me dejó sin aliento. Como si una fuerza invisible los coordinara, los autos que llenaban la avenida se abrieron a ambos lados, creando un pasillo perfecto en el centro para que la ambulancia pasara a toda velocidad. Fue como el milagro de Moisés abriendo el Mar Rojo. Asombrada, me giré hacia un hombre que leía el periódico en la mesa de al lado. «Disculpe, ¿esto es normal?», le pregunté. Él me miró, extrañado por mi pregunta. Y, obvio, che. Hay una emergencia. Todos hacemos lugar. Cualquiera de nosotros podría estar ahí adentro. Su respuesta me golpeó con la fuerza de una revelación. Pude sentir la profunda conciencia comunitaria de los porteños. No se trataba solo de cumplir una ley de tránsito, era empatía, era un corazón que piensa en el otro. Esa noche, tuve mi última cena en un restaurante cerca del hotel. El dueño, al saber que era mi última noche en el país, me trajo por cortesía una copa de un licor local. «Para que te lleves un buen recuerdo del sabor de Argentina», dijo con una sonrisa. Una vez más, me sentí abrumada por esa calidez tan generosa. De vuelta en el hotel, mientras hacía la maleta, repasé mentalmente mi viaje. Tokio era preciso y limpio, pero demasiado rígido y distante. Shanghái era lujoso y dinámico, pero caótico y desalmado. Pero Buenos Aires era precisa y cálida, moderna y llena de humanidad. Argentina era, sin duda, el país más ordenado y a la vez más amable que había visitado jamás. No se trataba solo de desarrollo material, sino de una elegancia cultural, de una sofisticación del espíritu. Lo más increíble era que, siendo un país mundialmente conocido por su turismo y hospitalidad, había logrado preservar esta autenticidad. Un país que recibe a gente de todo el mundo con una sonrisa, sin perder su identidad ni su generosidad. Esa fue mi conclusión final. A la mañana siguiente, en el taxi de camino al aeropuerto de Seiza, miré por la ventanilla. Buenos Aires, la ciudad que al principio había considerado un mero punto de comparación,
se había convertido en un lugar especial en mi corazón. ¿Cómo le explicaría esto a mi editor? No pude evitar sonreír. De vuelta en Zúrich, mi editor leyó mi informe con una expresión de total asombro. Lisa, esta es la primera vez que escribes sobre una ciudad con tanta pasión. Casi parece un poema de amor, dijo, riendo. Sí, admití. Yo también estoy sorprendida. Fue un viaje que me enseñó, una vez más, la importancia de experimentar el mundo sin prejuicios, con los ojos y el corazón abiertos. A veces, todavía hoy, mi mente viaja a aquellos días en Buenos Aires. Recuerdo las calles limpias, el tráfico ordenado, la gente rebosante de amabilidad. Y, sobre todo, recuerdo una ciudad que me hizo sentir el latido de un corazón cálido, un lugar que me demostró que la verdadera medida de una civilización no está solo en sus logros materiales, sino en su capacidad de poner al ser humano en el centro de todo. Es un lugar al que, sin duda, quiero volver. La próxima vez, quizás me tome más tiempo para explorar otras maravillas de Argentina que aún no conozco. La experiencia en Tokio fue buena, la velocidad de Shanghái fue impresionante, pero nada se compara con la filosofía de Buenos Aires. Un país que guía a los viajeros del mundo con una sonrisa y generosidad, demostrando al mismo tiempo el lado más humano del progreso. Esta es la imagen de un país verdaderamente desarrollado. Uno donde el desarrollo no despoja a las personas de su alma, sino que se utiliza como una herramienta para construir un mundo mejor. En Argentina, pude comprobar que esto es posible.